Bien, la tutoría, como siempre, va a intentar ser grabada, que a veces no lo conseguimos del todo, pero bueno, esta vez esperemos que no tener dificultades en la grabación. Esta es la última tutoría prevista para el primer trimestre y estaba programada para utilizarse para la resolución de las dudas que pudieran haber aparecido o aparezcan para el examen de fin de trimestre. Entonces, lo primero que os quería comentar, aunque veo que ya muchos habéis contestado, porque urge un poquito a Jefatura de Estudios y por eso ha sido el enviaros también el mensaje, es que tenéis a vuestra disposición ya en la pestaña de primera convocatoria, por si alguien no lo ha visto todavía, pues tenéis la posibilidad de lo que más urge, rellenar la encuesta de intenciones de asistencia a los exámenes presenciales. Como ya digo, creo que sois muchos y no todos los que ya habéis contestado, así que si hay alguno que no lo ha hecho todavía, pues le invito a que lo haga de inmediato para poder yo pasar los datos a Jefatura de Estudios de aquellos que tenéis previsto presentaros al examen y aquellos que lo vais a hacer sin tener ordenador propio, por lo que os tendremos que proporcionar un equipo. Para ello, lo que también tenéis es un enlace a la convocatoria. Una convocatoria que todavía es provisional, hay tiempo para someterla a algunos cambios y algunas mejoras si es que se estiman convenientes, entre otras cosas porque os tengo que decir las aulas donde se van a realizar, ya que esas aulas pues son provisionales. En el momento que dispongamos de el número concreto de personas que necesitan ordenador, el número de estudiantes que van a acudir al examen, pues ya se disponen de unos espacios o de otros para realizar ese examen. Así que habrá cosas que habrá que modificar, pero más o menos la convocatoria es la que tenéis a la vista. ¿Vale? Ya sabéis que siempre podéis acudir a las programaciones de los módulos. En este caso, las dos programaciones vienen a decir lo mismo porque son módulos equivalentes, aunque pertenecientes a dos títulos distintos, pero son perfectamente convalidables unos con otros, sí que tienen los mismos contenidos, tanto el de base de datos de DAO como de DAM, pero os invito, si todavía no lo habéis hecho, a revisar la programación para ver qué contenidos entran, aunque los yo lo desgloso un poquito en lo que va a ser el examen, contenido del examen, y en ella van a entrar cuestiones tanto de la unidad 2 como de la unidad 3. Al final tomé la decisión de que de la unidad 1 no iban a entrar, tampoco tengo mayor interés en que conozcáis y os aprendáis de memoria la teoría de la primera unidad, porque entonces tendría que hacer el examen en dos partes, ya que si es una parte teórica esa de la primera unidad, pues la tendríais que hacer, evidentemente sin apoyo teórico de ningún tipo, posiblemente en papel, y luego pasaríais a realizar el resto del examen. Y el resto del examen, que son esas dos partes en las que sí van a permanecer dentro del examen, son las consultas de la base de datos y la interpretación del diagrama de entidad relación con diferentes ponderaciones, ya que el 80% de la calificación son las distintas consultas SELEC. Es decir, habrá también más tiempo y más ejercicios dedicados a esas consultas SELEC, y las del diagrama de entidad relación se supone que se van a poder resolver también en menos tiempo. Ya os dije desde el principio que en este trimestre había una unidad que era mucho de una mayor trascendencia que el resto, y así se nota en la calificación que se le va a proporcionar. Para realizar ese examen, pues se os facilitará el script de la base de datos. Aquellos que vengáis con vuestro propio ordenador, pues ya podréis
traer el script incluso cargado en el gestor de base de datos para que no haya que perder tiempo durante el examen en cargarlo. Pero se proporciona con un tiempo limitado, ¿vale? Para que tampoco podáis ir realizando consultas. Los scripts van a ser cortos, tampoco son muy largos, con lo cual pues si os diera mucho tiempo igual seríais capaces de venir prácticamente con las mismas consultas que se me ocurran a mí, que se os hayan ocurrido a vosotros y resueltas. Así que para que si os dé tiempo a conocer, a incluir el script de la base de datos, y para que os dé tiempo también a conocer un poco cuál es la estructura, el esquema, el diagrama, el esquema relacional de qué tablas existen, qué campos, qué columnas tiene cada una de las tablas y cómo están relacionadas esas tablas y qué significan un poquito qué contenido tiene ese script de la base de datos. Es por eso que se proporciona con antelación, para que podáis conocer un poco sobre qué se os va a preguntar, ¿vale? ¿Cómo cuánto tiempo más o menos? Pues en principio esa ¿Cuándo? mañana. En principio, si el examen es por la tarde, se os dará por la mañana, ¿vale? Sí puede ser a primera hora de la mañana, pero con un tiempo limitado, que podáis saber cuál es la estructura de la base de datos y, y qué tipo de información se almacena ahí y que podáis cargar la información, pero que no os dé mucho tiempo a juguetear con hacer sentencias sobre la base de datos. ¿Vale? Las preguntas pues las podréis contestar en el orden que queráis, ¿vale? Y entonces podréis volver hacia adelante y hacia atrás en esas preguntas y como ya os he dicho en otras ocasiones, o se tiene bien o se llega a la solución correcta y el juez me la da por buena, o no se llega a la solución correcta y el juez me la da por mala. Entonces se califica con respuesta correcta o incorrecta. En principio no hay calificaciones intermedias, ¿de acuerdo? De tal forma que el juez está para eso, en principio para ayudarnos. Esto no lo tienes todavía bien, estas son las diferencias, espero que lo consigas y tenéis tiempo de ir probándolas y además tenéis equipo y tenéis documentación para consultar. Es decir, lo que se os pide es que igual que en una empresa tendríais que resolverla correctamente, pues que aquí la tengáis que resolver correctamente. Si alguien considera que tiene la pregunta resueltamente correcta, pero el juez no se la da, pues a lo mejor hay un mínimo error, ¿vale? Que yo en algunos casos sí que puedo ayudar a su solución. Si ese error sobre todo es pues un error ortográfico, que a alguien le falte un espacio, que tenga una mayúscula o una minúscula, ¿vale? Y que no se dé cuenta, porque hay veces que no nos damos cuenta. Me interesa que hagáis bien el SQL. Si hay algún fallo ortográfico, pues todos podemos cometerlos y en ese caso os invito a que me preguntéis. Yo en el día del examen estaré dispuesto a solucionar todas las consultas que me hagáis. Siempre hay gente que es más dada a preguntar que otra. Yo y yo no puedo, lo que no voy a poder seguramente es estar mirando todas las pantallas y adivinar yo dónde están los errores, ¿vale? Entonces, aquellos que seáis un poquito más tímidos, que yo en muchos casos también lo soy, pues el día del examen dejamos la timidez a un lado si es posible y si creéis que la respuesta es correcta y no, por lo que sea, nos la da el juez por válida, pues os animo a consultarla. En alguna ocasión incluso ha habido que rectificar alguna pregunta porque estaba mal configurada, ¿de acuerdo? Entonces, que el día del examen no tengáis esa vergüenza, que preguntéis y yo en la medida de lo posible iré resolviendo las dudas según me vayan llegando. También ser un poquito prudentes a aquellos que ya habéis preguntado 5 veces y hay alguien que no ha preguntado ninguna, pues
dejar que otros también hagan sus consultas el día del examen. Eso sí, si hay alguna pregunta correcta, pues esa no resta puntuación, aunque se haya intentado, pues si se ha intentado y no se ha conseguido, pues mala suerte, pero no resta puntuación. Sí que es posible que alguna, imaginaos, en alguna consulta que haya que utilizar sus consultas, si yo no utilizo su consulta porque hay que sacar el salario máximo y en vez de sacar el salario máximo con una subconsulta pongo directamente el salario máximo como valor, ¿vale? Pues esa será posteriormente de detectarse, pues será corregida como incorrecta, ¿vale? Entonces solo se puede utilizar como valores en la respuesta a una consulta aquello que aparezca en el enunciado. Imaginaos, si pues yo qué sé, si hay un precio que es de 10 euros y yo quiero decir, pues, a ver todos los productos que tienen un precio mayor que el del bolígrafo. Y en vez de hacer una consulta para ver cuál es el precio del bolígrafo, me ponéis 10 euros, me ponéis un 10 en la consulta, esa consulta no está bien hecha, porque se está pidiendo que lo hagáis con una subconsulta, ¿vale? A eso me refiero cuando en ese caso el juez la daría por válida, porque el juez lo único que va a hacer es comparar entradas con salidas, salidas de las consultas que vosotros hacéis con las salidas previstas, y si la salida es la misma, pues la da por buena, pero si en una revisión posterior se ve que se ha utilizado un valor que no estaba permitido, no está referenciado en el enunciado, pues se puede dar por incorrecta, ¿vale? Bien, ya os he pedido y os lo he recordado ahora lo de rellenar la encuesta, por si alguno de los que habéis llegado un poquito más tarde no lo habéis hecho todavía, pues tenéis una encuesta para rellenar con vuestra intención de asistencia al examen, que lo necesita Jefatura de Estudios. La máquina, pues ya sabéis, el ordenador debéis traerlo en principio con la máquina virtual que yo os he dado o que vosotros os habéis montado con un gestor de base de datos Postgre. Yo os aconsejo, o yo por lo menos a los que vengan sin ordenador les tengo que facilitar o dos clientes, el PSQL y el DBeaver. Yo les voy a facilitar la máquina virtual a aquellos que no traigan el ordenador propio con ese contenido, y evidentemente pues si yo quiero consultar documentación o cualquier cosa, pues necesitaré un navegador. Bueno, en algún caso digamos que la posibilidad de hacer el examen en papel siempre existe. Está ahí porque hay que ponerlo, porque luego si hay algún corte de luz que no queramos que ocurra, ¿vale? Pues evidentemente tenemos que hacer el examen y en algún caso el examen se podría hacer en papel. Conociendo evidentemente que ya el tipo de corrección, la calificación sería distinta. Si yo tengo que hacer el examen en papel, ya no hay un juez que me diga si lo tengo bien o mal, con lo cual la puedo tener casi bien. Entonces a lo mejor ya sí que puede haber calificaciones intermedias entre lo tienes bien del todo o no lo tienes bien, ¿vale? Entonces el papel siempre es una posibilidad, pues una posibilidad para aquellos que, por ejemplo, no han contestado la encuesta. Si no has contestado la encuesta, no te tengo en cuenta, pero bueno, yo no te puedo impedir acceder al examen, con lo cual accedes al examen, pero no tengo ordenador previsto para ti y lo puedes hacer en papel. Eso es simplemente pues, sabiendo que todavía no ha ocurrido, ¿vale? Es decir, siempre se han ajustado los números a los que han participado en la encuesta. Siempre hay uno que no lo hace, pero bueno, siempre tenemos algún ordenador previsto además para aquellos casos, pero podría darse el caso de que alguien deja pasar la encuesta, a mí no me interesa, y luego decide presentarse, y si eso le ocurre a más de uno, pues
digamos que nosotros nos cubrimos las espaldas sabiendo que hay una copia en papel que se le puede dar a aquel que no ha respondido a la encuesta o que ha pasado, vuelvo a repetir, si nos quedamos sin luz ese día, pues nos vamos a casa mejor porque no podremos ni hacerlo en papel. Así que, pero bueno, que sepáis que existe esa posibilidad por algún caso de fuerza mayor. Lo que sí podréis utilizar en el examen, y eso ya sabéis que yo sí lo permito porque el tipo de examen es diferente, digamos, es poder acceder a toda la documentación, la que se cuelga en la plataforma de educación a distancia o la que está abierta directamente en internet. No se pueden utilizar apuntes propios, ¿vale? Es decir, a una empresa no vais con vuestros apuntes ¿vale? Entonces vais con lo que nosotros ponemos a disposición o lo que podéis encontrar por ahí. Entonces sí que cualquier documentación que sea pública en internet la podéis utilizar, ¿vale? O aquello que esté alojado en educación a distancia. ¿Vale? Como os he dicho, siempre habrá algún ordenador, procuramos, si nos han pedido 5, pues vamos a poner 7, porque eso también lleva un trabajillo de preparación y del equipamiento disponible. Vamos a poner alguno más por si a alguien, aunque sea su propio ordenador, le da fallos, que pueda tener la posibilidad de desarrollarlo en nuestros equipos, si el suyo se ha estropeado. Alguno, siempre tenemos alguno. No vamos a preparar 20 suponiendo que solo necesitamos 3, ¿vale? Entonces hay un margen y ese margen de momento siempre ha sido suficiente. Vale, y luego lo de los certificados de asistencia, pues si alguien necesita, en la misma encuesta de participación hay una de las preguntas que es que pues mi empresa me lo requiere, si alguno está trabajando y su empresa le requiere que entregue un certificado como que ha asistido al examen, pues lo pone en la encuesta y yo los tendré preparados el día del examen, impresos, pues para que lo vayáis recogiendo según vayáis terminando. ¿Vale? Cualquier duda, pues ya sabéis, he puesto un foro directamente dedicado a la consulta del examen del primer trimestre y os sugiero que esas dudas las remitáis por ahí porque son dudas del examen y dudas del examen interesan a todos los que os vais a presentar. Como interesan a todos, la respuesta que sea para todos. Es más, si hay alguna duda que a mí me sugiere que sería conveniente integrarla en la convocatoria, pues así lo haría, ¿vale? Y lo pondría aquí también en la convocatoria para que fuera útil para todos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a cómo se plantea el examen del primer trimestre? No. Bueno. Luego estaba también lo de cómo presentar la tarea. La última pregunta, digamos, de la tarea de la interpretación del diagrama de entidad-relación. Y en ese caso, a vuestros compañeros de multiplataforma se lo dije de otra forma un poco más compleja, pero bueno, lo podemos hacer. Yo os he facilitado, que luego me llevo un susto porque creía que no lo había puesto, este lo tenía preparado ya, este es el enlace, el archivo que tenéis enlazado en la tarea. Creía que no lo había puesto, pero está ahora mismo tanto en el enunciado inicial como en la última pregunta, que es donde lo había puesto inicialmente. Es decir, cuando tengáis que desarrollar esa última pregunta, pues aquí tenéis todos los subdiagramas, digamos, con el objetivo, por lo menos, de que sea más sencillo rehacerlo y que no tengáis que estar vosotros haciendo líneas, ¿vale? Que sí que es cierto que alguien me lo comentó y es tedioso, evidentemente. Sí, yo se lo comenté. Por eso que es tedioso, evidentemente, el hacer tantas líneas. Pues bueno, pues ya lo tenéis aquí. Según vayáis realizando
la elección en cada uno de los 9 ejercicios primeros, ¿vale? Pues en el ejercicio 1 tenemos estas dos opciones, ¿vale? Pues en este caso el ejercicio 1 ya lo dije, yo me quedaría con esta. Esta sería la opción válida para el ejercicio 1. Pues en vez de tener que rehacer yo ese mini diagrama, pues lo que hago sería, bueno, yo lo voy a agrupar primero aquí y me creo el nuevo, que será el de las respuestas. Uno en blanco, y aquí voy poniendo las respuestas que voy eligiendo. Este sería la primera parte de mi diagrama. Me voy al segundo ejercicio y en el segundo ejercicio aparecen estas dos opciones, pues con la que yo me quede. Esto voy a elegir al azar, que nadie se piense que estoy eligiendo bien, porque ni sé cuál era la pregunta ni quiero acordarme. Simplemente elijo una de las dos opciones, la que yo haya marcado, la copio otra vez y me la llevo al otro diagrama. ¿Vale? Ya tengo alumno, empresa, proyecto, tutor. Me voy al tercero y ahora voy a coger el de este lado y he elegido, por ejemplo, en esa pregunta la primera de las opciones. Pues yo cojo, lo copio otra vez y me lo pego por aquí. ¿Qué ocurre? Que ahora ya alumno lo tengo dos veces. Este que estaba antes y este que aparece ahora. Si yo he elegido esta opción, pues esta ya la puedo eliminar. Este alumno lo puedo eliminar, ¿vale? Desagrupo primero por aquí y todo esto lo puedo eliminar porque ya estaría duplicado, ¿vale? Siguiente, pues elijo en el ejercicio 4 pues la segunda opción. Y aquí vuelvo a tener alumno. ¿Vale? Ahora lo que pasa es que este alumno y este alumno es el mismo, con nota o sin nota. Entonces lo que tengo que hacer es el presenta y el proyecto enlazarlo aquí. ¿No? Pues yo desagruparía esto, y sí que cogería esto. Ahí. Y todo esto pues lo llevaría para acá, porque tiene que estar enlazado con el 1. ¿Vale? Y si os fijáis, pues alumno con proyecto, alumno con municipio, lo que vamos a ir haciendo es enlazando cada uno de las entidades. Este alumno ya, pues si me sirve la nota, que me servía de antes, pues a ver. Alberto, Sí, una pregunta. Al hacer eso, llega un momento en el que tiene varias relaciones sí. en una misma entidad. O sea, a ver, Varias a ver si me relaciones en explico. una, que una entidad puede estar relacionada con otras varias. Sí, o la misma entidad está relacionada de forma diferente Sí. con otra entidad. Eso no tiene por qué estar mal. No sé ahora mismo exactamente en qué casos te ha ocurrido a ti. ¿Vale? Vamos a poner este por aquí.
Ahí va. ¿Vale? Pero yo puedo... Bueno, así tan grande es que no me aclaro yo. No sé dónde metió el palito. Bueno, lo pongo ahí, que luego le podemos quitar aquí la flecha y ya está. Y ponerlo recto. Bueno. Entonces, aquí por ejemplo hay la entidad alumno que está relacionada con dos entidades distintas. Eso es un caso, pero no es a ese al que te refieres. Es que alumno puede estar relacionada con proyecto, por ejemplo, de dos maneras distintas, o con empresa de dos maneras distintas. Pues yo, bueno, en mi caso es alumno con empresa y Sí. actividad. El alumno, por ejemplo, puede hacer la FCT, las prácticas en una empresa, y puede ser contratado en otra empresa. ¿Vale? Entonces, digamos que hay dos tipos de relaciones, si no recuerdo yo mal. ¿Vale? Entonces, Efectivamente. es posible que una misma entidad pueda estar relacionada con otra entidad de dos formas distintas, sí, es posible. ¿Vale? Nada lo impide, Eh, digamos. No tiene por qué ser siempre, no tiene por qué Lo que estar pasa, siempre bien. ¿Vale? lo que pasa es que no lo entiendo. Mm, no entiendes Pues, que una entidad pueda estar relacionada de dos formas eh, distintas o pueda con... tener la misma relación con otra entidad, pero de diferentes formas. A ver, O vamos a sea, me ha hacerla. atascado ahí. Vamos a hacerla por aquí que vendrá después. Alumno con empresa. Vamos a coger... Solo me interesa la de aquí. ¿Vale? Esto. No sé si esta es esta exactamente, pero bueno, vamos a coger esto. Vamos a copiarla sin más. Y vamos a ponerla... Dejadme que esto lo haga un poco más pequeño, si no, el que no se entera sobra. Vale, yo aquí tengo que un alumno hace prácticas en una empresa. ¿Vale? Claro. Yo lo puedo poner aquí. Luego ya veríamos cuáles son las cardinalidades. Esta se Claro, en entiende. realidad es que, vamos a ver, las relaciones son con diferentes, o sea, quiero decir, con diferentes cardinalidades. Sí, pero vosotros tenéis que tomar cada una de las relaciones de manera independiente. Una es la de hace las prácticas y otra es la de le contratan. ¿Vale? Vale, Por ahí ejemplo. sería se tendría que hacer una generalización. No, la generalización no es para relaciones. La Vale, generalización es para entidades. ostras, eh, Sí, vamos a vale, o quitar esto de bueno, aquí. hacer de una entidad una generalización. Un segundo. Vamos a ver, yo voy a quitar esto de aquí, que me está molestando un poco. Ahí. ¿Vale? Luego habrá que dejarlo bonito. Yo tengo, por un lado, la de que un alumno hace prácticas en una empresa. Y eso yo ya lo doy por bueno, porque le he dado 40 vueltas y yo lo doy por bueno. Si ya lo he dado Ujú. por bueno, que haya otro tipo de relación donde se indica que un alumno además puede ser contratado por una empresa, yo lo trato como otra información. Es otra información que me interesa recoger. Entonces a lo mejor se parece mucho a esta. ¿Vale? Y no se podría relacionar, quiero decir, con empresa, pues se podría hacer, eh, pues eso, una generalización o especificación. No, pero yo no puedo decir esto que es contrato, ¿vale? Esto es un contrato y estas son las prácticas de FCT. Esta información es Vale, distinta.
Aunque yo esté representándola de manera gráfica, de manera muy parecida, en realidad son dos informaciones distintas y a mí me conviene conocer y almacenar las dos. ¿Vale? La voy a poner hasta en un punto distinto, no vaya a ser que penséis que es la misma saliendo para dos sitios. No, un alumno. Y luego a lo mejor hay más cosas ahí en las actividades esas que hacen las prácticas, que a lo mejor es una ternaria, vete tú a saber. Pero que un alumno pueda tener, por un lado, relaciones con las empresas, donde esas relaciones de prácticas, que ahí posiblemente solo pueda hacer las prácticas en una empresa, y que por otro lado, otro tipo de información que me interesa almacenar son dónde ha sido contratado ese alumno. ¿Vale? Vale, es que si no recuerdo mal, en los esquemas pone práctica. Entonces, claro, a mí una de dos, o ya me nublé un poco y puse práctica, entonces tengo tres relaciones de práctica con empresa. Puede que yo no haya cambiado. eh, sí, puede que no haya cambiado. Yo aprende, en esta sí le he puesto aprende y en esta la he dejado como práctica. ¿Vale? Que algunos sí me lo haya saltado y esto pueda ser aprende también. ¿Vale? Entonces, eso sí, se trataría cada uno como distinta. Sí, son informaciones distintas y entonces yo las puedo Vale, representar aunque de manera gráfica sea muy parecida, pero tengo que representarlas dos veces, porque lo que tengo es dos tipos de relaciones de un alumno con una empresa. Si hay dos tipos de vale, relaciones, entonces tiene que haber dos relaciones en el diagrama. ¿Vale? vale. Aunque Ahora en sí, las claro, dos intervengan los mismos, las mismas entidades. Los mismos claro, pero con conjuntos, diferente cardinalidad. con diferentes o incluso con las mismas, pero son los mismos conjuntos de entidades, pero no tienen por qué ser las mismas entidades. Es decir, aunque, vamos aquí otra vez, en realidad el conjunto es el conjunto de empresas, ¿vale? Donde va a hacer las prácticas y donde lo contratan. Pero a lo mejor hace las prácticas en una empresa, es decir, aquí el alumno está relacionado con una empresa determinada, ¿vale? Por no decir nombres, y en cambio contratado ha estado contratado en otras empresas. Es decir, el tipo de relación con los conjuntos de entidades que participan son los mismos, pero las entidades en concreto son distintas. ¿Vale? Vale, Entonces hay que vale. representarlo dos veces. Si una entidad tiene dos relaciones, esas dos relaciones tienen que aparecer. Que el fallo puede haber sido mío en que no le he cambiado a alguna el nombre que debe aparecer dentro, pues sí, parece que alguno lo tendría que haber cambiado además. ¿Vale? Pero No, no, y era porque, pues bueno, claro, intentar sintetizar lo máximo posible toda la información en el esquema. Por ejemplo, alumno sale repetido varias veces, lo no, mismo que eso sí, empresa. eso sí. Entonces, claro, intentaba hacerlo, pues eso, agruparlo lo máximo posible y empresa, claro, me la he cargado, pero tengo, pues eso, tres relaciones con empresa o dos relaciones con empresa y con diferentes cardinalidades. Cuidado, Así lo he hecho yo también. sí, Mm. si alumno aparece varias veces, el conjunto de entidades alumno es único. Si empresa aparece varias veces, yo lo he puesto aquí para que veáis que son dos distintas, pero lo que son dos distintas son las relaciones, ¿eh? En realidad, el conjunto de entidades empresas es el mismo, ¿eh? Que no Vale, entonces está confunda. correcto. Sí, 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 que no os confunda yo. No vaya a ser que lo he puesto en dos para deciros que podría estar relacionado dos Vale, veces con la empresa, pero aparecería como dos relaciones distintas. vale, y se ¿Vale? puede Vale, tener infinitas, ¿no? O sea, bueno, es decir, infinitas las que se necesiten según los requerimientos. Según la información que yo tenga que almacenar. Si yo tengo que almacenar FCT por un lado y contratos por otro, necesito dos. Vale. ¿Vale? Pero las empresas, el conjunto de las empresas, la información que yo voy a recoger de las empresas, eso no cambia. Claro, es la misma. Esa es la Vale. misma. Por eso, sí, en la entidad de empresas pone todas las empresas, ¿no? ahí Realmente, o están sea, todas. Eso es.
Ahí están todas claro. las empresas, ¿vale? Estén relacionadas con un alumno, estén relacionadas con otro alumno, y solo habrá un conjunto de entidades alumno. Ahora, relaciones entre ellos, todas las que necesite según la información que yo tenga que almacenar. Vale. Ok, gracias. Nada. ¿Vale? Y así iríamos construyendo a medida que vamos relacionando y uniendo cada uno de los conjuntos de entidades. ¿Eh? Y lo repasamos y repasamos para ver eso, si toda la información está ahí contenida. Dime, José Manuel. Sí, profesor. Con respecto al examen, Sí, el juez, los ejercicios del juez, sí. los vas a quitar, ¿no? El día del examen, para que no se vean. No, no, estará todo. Estará todo. Sí, sí, Vale. sí, sí. A ver, si vosotros, si llegáis al examen habiendo practicado, ¿vale? Pues yo lo que quiero es que sepáis utilizar, habiendo hecho ejercicios, que los podáis adaptar. Si al final se repiten muchas cosas y lo que hacemos todos, ¿vale? Es adaptar lo que ya hemos hecho en algún caso, lo adaptamos para que sirva para otro caso, ¿vale? Siempre repito, lo repetí en la última tutoría y a vosotros seguro que alguna vez, es un error pensar que como lo voy a tener todo, voy a ser capaz de hacerlo sin haber practicado antes. El que quiera probar, que pruebe, pero creo que a pocos les ha salido bien, ¿vale? Entonces, alguien que lo lleva practicado, que en un momento dado necesita mirar un ejercicio, sabe cuál es el ejercicio, porque si no sabe a qué ejercicio se parece, mirar todos también es un error, porque a lo mejor el enunciado se parece, pero no se resuelve igual. Entonces yo tengo que saber si me están pidiendo eso, una subconsulta, o si me están pidiendo una consulta donde utilizo más de una tabla, el tipo de join que voy a utilizar, el agrupamiento. Si yo ya he definido qué tipo de consulta necesito, ¿vale? Ya está, ese análisis previo es el que a mí me interesa. Una vez que habéis hecho el análisis, si para hacer el agrupamiento tenéis que ir a otro ejercicio para ver, me vale. Si yo lo que quiero es que sepáis cuándo hay que utilizar el Hubble, ¿vale? Y cuándo hay que utilizar el web. Si vosotros lo sabéis, pues me da igual, no vais a necesitar seguramente ni mirar otros ejercicios. Pero bueno, ahí los tenéis. Pero no van a ser enunciados que vosotros podéis decir, uy, este enunciado es igual a este, porque la base de datos es otra y que os puede ayudar, pero siempre y cuando sepáis lo que estáis buscando, siempre lo digo, ¿vale? Si sabéis lo que estáis buscando, pues entonces estáis en un entorno real en el que podéis buscar documentación por todo Internet, ¿vale? Con el Sí, tiempo yo eso sí. también tenía esa pregunta, pero no porque no lo haya practicado, sino porque también en los ejercicios hay mucha teoría, realmente. Entonces está bien tener los ejercicios del juez en el examen para echarle un ojo, aunque cambie la base de datos. Cuidado, la teoría, vuelvo a repetir, toda la documentación que tenéis, si tenéis documentación de más, si es que aunque no estuvieran los ejercicios, la documentación la tenéis libre en internet, ¿vale? Yo en 2 horas no puedo ponerme a estudiarme la teoría. Es decir, si vosotros lo habéis practicado y sabéis dónde está cada cosa, a mí me vale. Pero ir pensando que como está todo, si es que ya estaba, aunque no estuviera la teoría en los ejercicios, la teoría la tenéis, ¿vale? Que todo lo que podáis utilizar, por mí bien, si yo lo dejo y lo pongo para eso. Pero lo que yo no entiendo es que, por ejemplo, no nos podemos llevar apuntes porque yo tengo muchas cosas escritas en una libreta, que las he sacado de internet, pero como te ponen un montón de cosas en internet, pues me he quedado con lo importante y lo he apuntado a una libreta. Y yo no me puedo llevar una libreta al examen. No, porque eso ya no es real. Para mí no es real. Para mí en un trabajo no tienes tú una libretilla ahí al lado, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es trato de poner unas condiciones que para mí son las más reales posibles. Es decir, yo sé
y lo normal es que no necesite documentación, pero si la necesito en un momento dado, la tengo y la busco y la tengo más bien, ¿de acuerdo? No estoy con la libreta al lado, creo que no es lo normal, porque lo normal es que estés trabajando y sepas, sin necesidad en muchos casos de buscar nada, cómo se hacen las cosas. Entonces, solo para un caso particular, pues esta función, que normalmente serán las funciones, por ejemplo, esta función no sé cómo se utiliza, pues me voy, busco la sintaxis de esa función y la aplico, ¿vale? Para eso sí, pero ya resumir de lo resumido, no. Había quedado con una cosa... Y Alberto, una pregunta. Sí. Para la parte de diagrama, vamos a utilizar el diagram.net, ¿no? Esta aplicación. Pues eso está por ver, ¿vale? Pero es posible que algo sí que os pida, pero prácticamente como esto, el decidir cuáles son las mejores opciones y si acaso agruparlas en una. Vale. Bueno, pues esas eran las cosas que quería yo comentaros. Ahora, si tenéis alguna duda concreta, pues también Maxi concreta. acaba de hacer una pregunta en el chat. Sí. Crearemos un diagrama, será interpretar un diagrama que tú nos des para realizar el examen. A ver, para mí interpretar un diagrama es lo que os he puesto en la tarea. Es decir, yo os doy un enunciado y me tenéis que decir cuál de los dos corresponde. Estáis interpretando. Estáis viendo cuál de los dos, de las dos opciones que yo os doy de diagrama, corresponde a un texto. ¿Vale? Al final eso para mí es interpretar. Entonces el planteamiento es hacer un ejercicio reducido, porque no puede ser del mismo tamaño que la tarea, pero con el mismo planteamiento que la tarea de la unidad 3. Un pequeño enunciado y dos opciones. Sí, porque más opciones va a ser difícil que hay. Y luego, en su caso, pues generar con cada una de las opciones elegidas el diagrama completo para ese pequeño ejercicio. Es decir, no voy a poner, este es el enunciado, hazme el diagrama. Eso no. No, porque además en 2 horas iríamos un poco justo. Sí, y que para mí interpretar es eso, yo te doy, no tenéis suficiente, porque no es posible. Uno se puede saber la teoría, pero hay que hacer muchos más. Sí, la habilidad hay que Claro. cogerla. Vale, entonces ahora mismo con saberse la teoría y saber lo que significa cada uno de los elementos y saber a qué corresponde, ¿vale? Yo me doy por satisfecho. Yo tengo otra pregunta. ¿Es posible escuchar música durante el examen? O sea, obviamente con los auriculares, pero porque como relaja a veces y eso, pues no sé. Uy, yo creo que no es... Yo prefiero que no tengáis nada en los oídos, porque es más difícil controlar para nosotros y vais a ser muchos a los que hay que controlar. Y bueno, y ya sabes tú que tú te vas a poner música, pero yo no sé si todos los demás van a querer escuchar y a lo mejor la música que les gusta es a alguien que les cante el SQL. ¿Vale? Entonces no... Pues que te canten el SQL, no sé, yo soy muy confuso. Sí, no, en según qué circunstancias seguro que a más de uno le gustaría. Ya. ¿Vale? Entonces, en principio al examen no vamos a poder acudir con auriculares. Lo entiendo. Yo os pongo música, si acaso, de fondo. Mira, eso es buena idea. Bueno, pues lo apunto en la convocatoria. A ver si puede algún sonido así de mar.
Lo que pasa Pues no igual, estaría nada mal, ¿eh? ya, pero igual a lo mejor empieza el conflicto de que a mí no me gusta eso. Bueno, ya veremos, todo es proponerlo. A lo Nos mejor llevamos tapones y el que no quiera escuchar la música, pues no, que, Podemos hacer una que encuesta de tapones no estilos se pueden musicales. llevar. Tapones no se pueden llevar. Hombre, si auriculares no, pues tapones para no oír. Pero Una sí lista de que, Spotify. pero sí que los tapones y los auriculares ahora son cada vez más parecidos. Sí. También es verdad. No sabe uno distinguir unos de otros. Bueno, pues decirme alguna otra pregunta y si no, pues lo dejamos aquí. Y vais preguntando eso. ¿Cuánto Sí, era el mejor. examen? 2 horas. ¿Solo? Sí, sí. Pero no eran 4. Serán ya más horas, será en el final, cuando haya que examinarse de varios trimestres y que hay que utilizar más horas. Pero aquí son 2. Eso es Y del- programación. Bueno, en programación ya no lo sé. Creo, creo. Puede ¿Y ser. dará tiempo, Alberto? Eh, A ver, me refiero, si no sale a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, por el número de preguntas o a la cuarta. Por número de preguntas, De momento, siempre ha habido alguien que ha tenido tiempo todo el tiempo. O sea, que ha conseguido sacar todos en el tiempo que le hemos facilitado. Entonces, quiere decir que va a haber diferencias de ritmos, eso es evidente. Y eso también cuenta. ¿Va a haber tiempo suficiente para superar el trimestre yendo bien? Sí, ¿vale? Es decir, lo que pasa es que habrá quien luego merezca un 10 porque no solo hace las consultas, sino que las hace a una velocidad mayor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene más dominio, ¿vale? Entonces, no todos os tenéis posiblemente que plantear hacer todas las consultas, ¿vale? Es decir, sabiendo que, pues, a lo mejor si consideráis que el diagrama de relación es más sencillito, pues si yo cojo por allí un 20% y luego hago 3 o 4 consultas, pues 2 horas para 3 o 4 consultas es más que suficiente, sabiendo que lo tenéis disponible y que habrá algunas consultas que sean más fáciles que otras, eso sí. ¿Vale? Y ya os digo que en principio uno siempre arriesga en las preguntas que pone y el tiempo del que dispone, pero hasta ahora nos hemos equivocado poco, porque si hay alguien que termina todas las preguntas es que posible es, ¿vale? ya, pero esto es como la relación de uno a muchos o de la entidad-relación. Depende de la entidad de los ejercicios, así Pero será no, la relación. por eso intentamos que haya una graduación, ¿vale? En los ejercicios, en la dificultad de los ejercicios, habrá ejercicios que sean más complejos y lleven más tiempo, y habrá ejercicios que los leáis y debáis poder resolverlos sin tener que buscar documentación. Es que para todos los ejercicios, por eso os digo, claro que lo tenéis todo, pero no se puede pretender resolver cada uno de los ejercicios con la documentación. Yo la documentación la tendré que mirar en 2 ejercicios, si acaso, pero para cosas de sintaxis, ¿vale? Para cómo se ponía esto. Yo sé qué es, sé qué tengo que hacer, pero cómo se pone, para eso sí, pero yo no puedo estar entreteniéndome en la documentación. Para eso sí que no da tiempo, ¿vale? Hay que llegar con los deberes hechos, sabiendo, hay que saber lo que me están pidiendo y entonces intentar abordarlo pues con cierta premura. Recuerdo de todas formas que si alguien no entiende el enunciado, porque pueden ocurrir 2 cosas: que ponga un enunciado muy largo intentando ser muy explícito y entonces peco de que el enunciado es muy largo,
Y hay veces que peco de que el enunciado es muy corto para ser concreto e ir al grano, y entonces no se entiende bien. Igual que os he dicho. Sí, porque se queda un poco ambiguo a veces. Eso es. Pero eso es culpa mía, y como es culpa mía, lo acepto, y por tanto acepto que cualquiera me pida explicaciones del enunciado. Y yo de una o de dos o de tres maneras distintas explico el enunciado hasta que se entienda, ¿vale? Lo que no puede ser es que alguien no entienda un enunciado. Alguien puede ser que no sepa cómo resolver un ejercicio, y hasta ahí, pues eso ya será culpa suya. Pero lo que es culpa mía, que es que el enunciado no se entienda, intentaré solucionarlo. Y así que me podéis decir las veces, oye, yo no entiendo esto, ¿qué hay que hacer aquí? Y yo hasta donde pueda, es decir, explicando el enunciado, no la solución, pero explicar el enunciado las veces que haga falta y de las formas diferentes hasta que se entienda, ¿vale? Que nadie se quede con dudas en cuanto a qué dice el enunciado. Ok. Pues muchas gracias. Pues nada, a vosotros, y cualquier duda que os vaya surgiendo, pues la lanzáis al foro y os la intentaremos responder en el tiempo más breve posible. Perfecto, muchas gracias. Venga, Gracias, a Alberto. vosotros. Hasta luego. Bye. Adiós. Adiós.